Jimmy ahora sabía lo que se sentía poder transformarse, sin necesidad que estuviera la luna llena presente. Comprobó que con el rito apache había desarrollado una vertiginosa agilidad, así como una rápida sanación para sus heridas por más mortales que éstas fueran. La misma Jimena lo había comprobado al ver cómo terminó fácilmente con aquella banda de forajidos y que aunque su cuerpo había recibido decenas de balas, no sufrió ningún daño. Jimmy adivinó los pensamientos de su novia y para tranquilizarla un poco, le dijo que todo se debía al rito de sus amigos los indios. Eso lo había hecho más poderoso, casi inmortal. Pero que a ella nunca le haría daño, al contrario, siempre la protegería con su propia vida. Aunque se convirtiera en la bestia irracional, en su mente tendría plena conciencia que ella era la loba a quien amaba. Elican sabía que aquellos pistoleros tenían precio su cabeza y llevaba los dos cuerpos muertos por las flechas de los apaches, cruzados en las sillas de sus propios caballos para cobrar la recompensa. Le diría al comisario para que no lo relacionara con el hombre lobo, que los indios habían matado a toda la banda de maleantes por haber invadido el cementerio de sus difuntos. Eso para ellos era muy sagrado y lo tomaban como una de las peores ofensas. Molestar las almas de sus antepasados estaba penado por la muerte, y que a ellos los habían dejado vivir por ser cautivos de los asesinos y además porque no portaban armas. Los apaches no mataban mujeres ni hombres desarmados. Hacer eso significaba una deshonra para ellos. Cuando entraron al pueblo ya era de noche y la gente al verlos llegar miraron asombrados que traían dos cuerpos muertos por flechas apaches y no creían que él solo haya podido salvar a la muchacha de las manos del más temible pistolero. Pero al ver las flechas clavadas en la espalda de los asaltantes, supieron que no fue él quien los había matado. Ignorando las quemantes miradas de los presentes, se fueron directo a la oficina del sheriff. El representante de la ley también se sorprendió al verlos llegar con los dos cuerpos, pero aceptó la explicación que Jimmy le dio y después de entregarle la recompensa los dejó partir. Con el hecho de saber que habría menos escoria en el pueblo, era más que suficiente. Desde ese día por las noches la gente escuchaba aullidos y en la mañana aparecía algún asaltante o pistolero muerto en la puerta de la cárcel buscado por la justicia y destrozado por el lobo. En cierta forma se había hecho un Lican justiciero y a Jimmy no le importaba la recompensa. Lo hacía para que dejaran de venir pistoleros a tratar de matarlo. Sin embargo, cierto día entró al pueblo un hombre montado a caballo, seguido por otros 6 forasteros. Por el polvo que traían encima ellos y sus caballos, parecía que venían de muy lejos, pero también se notaba por la forma de portar sus pistolas más abajo de la cintura que eran buenos pistoleros, lo que significaba que también venían tras el licántropo. Lo más seguro era que querían el dinero que ofrecían por su cabeza. Jimena, que también los había visto llegar, al ver a quién venía por delante, su cara reflejó una mueca de furia y sus manos se crisparon al apuñalarlas fuertemente con mucha rabia, algo que no pasó desapercibido para Jimmy, pero no dijo nada. Ella no los perdió de vista hasta que entraron a la cantina. Entonces miró a su novio y le dijo que tenía un secreto que le debía contar. Tomó su mano y lo condujo a casa, donde estarían lejos de miradas indiscretas. Jimmy la miraba interrogante, pero antes que le preguntara algo, ella le empezó a contar su historia. Una historia que tenía mucho que ver con aquel sujeto recién llegado al pueblo, porque era un asesino despiadado. Le dijo que 15 años atrás, cuando tenía apenas 10, vivía con sus padres y un hermano 5 mayor que ella, en su pequeño rancho. Cuando ese hombre llegó junto con sus fascinerosos, pidiendo agua para ellos y sus caballos. Según habían cruzado el desierto y estaban muriendo de sed. En ese entonces aquel canalla era más joven. Sus padres lo atendieron como buenos cristianos que eran, dándoles agua y algo de comer. Pero aquellos malnacidos, luego de saciar su hambre, sin más sacaron sus pistolas y mataron a mansalva a mi padre, después a mi hermano, para luego abusar de mi madre y pegarle un tiro en la cabeza también. Luego le dijo: yo pude salvarme, porque alcancé a correr perdiéndome entre la oscura maleza de la pradera. Al irle narrando todo tal cual había sucedido, los recuerdos llegaron a su mente y sus lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas.
Hizo una pausa debido a que los sollozos ahogaban sus palabras. Luego siguió contándole, diciendo que juró vengarse de los que habían hecho eso, y un par de años después comenzó a practicar disparando pistolas hasta convertirse en una experta como el mejor de los pistoleros, aunque nunca le había disparado a ningún semejante. Desde entonces iba de pueblo en pueblo buscando al asesino de sus padres y hermano, y cuando fueron atacados por los hombres lobo en aquella diligencia donde se conocieron, venía a este pueblo para ver si aquí lo encontraba. Luego le mostró una funda con un par de hermosas pistolas Colt 45. Las tenía ocultas en una maleta entre sus ropas, diciéndole que el día de su venganza había llegado. El Lycan verdaderamente estaba conmocionado por lo que su novia le había contado, y limpiando con sus labios las lágrimas que corrían por su rostro, le dijo que él se encargaría de aquellos hombres. Pero ella rotundamente le dijo que no, eso le pertenecía a ella. No podía quitarle el privilegio de saldar su cuenta pendiente con aquel criminal. Para eso había venido hasta aquí y practicaba mucho. Agradecía su ayuda, pero que la dejara hacerse justicia por su propia mano. Además, no sería una asesina como él, porque lo retaría a duelo. Jimmy aceptó, con la condición de que lo dejara estar cerca de ella. Los tipos se veían muy peligrosos y no dudaba que también fueran traicioneros. Podrían dispararle por la espalda. Quedaron de acuerdo con eso y se dispusieron a irse a descansar. Esa noche ninguno lograba conciliar el sueño por estar sumidos cada uno en sus pensamientos. Ella, muy ansiosa, pensaba que había llegado el día de su tan ansiosa venganza, pero que también podría ser que muriera en ese duelo. Mientras que Jimmy, sus pensamientos eran que aquel pistolero quizás mataría a su novia y que, de ser posible para evitarlo, se transformaría en licántropo frente a todos para matar a esos pistoleros sin importarle ser descubierto. En eso, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un grito de mujer. Su fino y desarrollado oído lo habían detectado en alguna calle oscura. Sin decirle nada a Jimena, se transformó en Lycan y rápido salió por la ventana. Siguiendo aquellos gritos, lo llevaron hasta la casa de la anciana, que lo había visto matar a los dos hombres cuando lo apuñalaron aquella ocasión para robarlo. De un salto entró por una ventana haciéndole añicos para ver que dos tipos golpeaban a la mujer. Querían robarle lo poco que tenía en su casa para seguir tomando. Aterrada, con sus ojos casi por salirse de sus órbitas, miraba al imponente hombre bestia parado atrás de los malhechores. La aterrada mirada de la anciana los hizo voltear, solo para ver que unas filosas garras se dirigían a sus cuellos para ser cercenadas. Con un gruñido le hizo saber que a ella no le haría daño. Después salió por la misma ventana por donde había entrado. Saltando por entre los techos para no ser descubierto, llegó a su casa. Jimena ya estaba dormida y la dejó descansar. Debía estar fresca porque en la mañana tenía una cita con la muerte. Mientras que ella en sus sueños veía que se enfrentaba al pistolero, pero también veía a sus padres correr, desesperadamente gritándole que no lo hiciera, porque la iba a matar como lo hizo con ellos. En eso veía que el pistolero desenfundaba, le disparaba en el corazón y despertó muy agitada. Tal vez esa pesadilla le indicaba que debía vengar a sus padres, y era lo que estaba por hacer. Casi amanecía y ya no se durmió. Así estuvo hasta que despertó Jimmy. Ese día lo entendía como nunca. Imaginaba que podría ser la última vez que estaría con él. Así llegó la tarde y le dijo que había llegado el momento de su destino. Se puso un jeans, camisa a cuadros, botas vaqueras, el sombrero y se fajó su Colt 45. Luego salió en busca del asesino. Lo más seguro era que lo encontraría en la cantina. Cuando llegó a dicha cantina, abrió las puertas y se introdujo buscando la cara de aquel maldito, y lo vio en la mesa en un rincón, tomando tequila con sus 6 matones. Le dijo que a él lo andaba buscando y le lanzó directamente el reto a duelo. Aquel hombre se paró diciéndole que no era lugar para mujeres y menos para un duelo contra un hombre. Mejor se fuera a cuidar a su marido si no quería morder el polvo. Ella le contestó que no podría llamarse hombre a quien era un cerdo asesino y que si no recordaba haber matado a un hombre con una mujer y un niño en un rancho 15 años atrás. Eran sus padres y desde entonces lo andaba buscando para matarlo.
El asesino miró que portaba sus pistolas como lo hacía un pistolero y aceptó batirse a duelo con ella. Crucecita más, crucecita menos, pensó para sus adentros creyendo que sería fácil acabar con la mujer, que traía la muerte reflejada en su mirada, y salieron a la calle seguidos por todos los que estaban dentro. Ya afuera se colocaron en posición de duelo, mientras que sus secuaces discretamente se dispersaban para dispararle a traición, como los cobardes que eran. Pero nadie vio cómo, ni de dónde aparecía una bestia. Solo vieron que iban cayendo destrozados uno a uno los 6 maleantes hasta quedar solo Jimena y el pistolero en posición para disparar. El Lican, con un potente rugido, anunció que nadie interfiriera en el pleito. Después ambos desenfundaron al mismo tiempo. Eran muy rápidos. El asesino recibió una bala en la frente, mientras que Jimena caía herida de un hombro. El licántropo, quien era uno de los expectantes ante la mirada aterrada de los presentes, la tomó entre sus garras y se la llevó. En las afueras del pueblo, tenía una carreta lista con todas sus cosas para largarse de ahí. Ya no había más nada que hacer en ese mísero pueblo. La cuenta de su mujer estaba saldada.